Hola chicos, bienvenidos a este canal. Mi nombre es Dayan Vidales y en este video les voy a enseñar algunas de las mejoras que trae el programa Excel 2019 con respecto a funciones. Estas funciones que nosotros vemos en pantalla solo la vamos a tener disponible en la versión de Office 2019. Ojo, si usted ya viene con la licencia de suscripción pago que es de Office 365, ya hace un par de años usted puede conocer estas funciones. Listo. Ya de pronto, si usted tiene una licencia perpetua de Office 2016, tiene que volver a adquirir nuevamente la licencia perpetua de Office 2019 Professional Plus. Ok, entonces vamos a empezar con la función concat. Esta función concat básicamente es la versión mejorada de la función concatenar, que si ya ustedes saben, la función concatenar me va a permitir a mí unir varias cadenas de texto en una sola celda. Por ejemplo, yo aquí tengo en la columna A tengo un nombre, en la columna B el primer apellido y en la columna C el tercer apellido. Entonces, si yo lo quisiera hacer con la función concatenar, que es la versión antigua, lo podría hacer de la siguiente manera, que esto es igual a concatenar. Por ejemplo, aquí a mí me sale que esta función tiene como un signo de admiración. Quiere decir que esa función en esta versión de Office 2019 ya es antigua, ¿cierto? Entonces lo igual a concatenar, abro paréntesis y voy seleccionando las cadenas de texto. Selecciono la primera cadena de texto, punto y coma, ahora el texto 2, punto y coma y el texto 3, ¿cierto? Darle cerrar paréntesis y le damos un enter y aquí vamos a concatenar esta cadena de texto. Ahora, con la versión mejorada que es concat, lo primero que podemos notar es que una de las mejoras es que es más cortica, ¿cierto? Concat. Lo segundo es que con esta función concat yo puedo de una vez concatenar seleccionando todo el rango de celdas o todas las cadenas de texto de una vez. Al cerrar paréntesis le doy un enter y de una vez me lo va a concatenar. Si yo quisiera hacer eso con la versión antigua que es concatenar y selecciono todo el rango de celdas, al darle enter me va a salir un error de valor, ¿cierto? Entonces la mejora que le hicieron es que con esa versión de concat yo puedo seleccionar todo un rango de celdas para poder concatenar varios textos. Ahora vamos a pasar a la siguiente función, que es la función de unir cadenas. Básicamente esta función de unir cadenas lo que me va a permitir es concatenar un rango de textos o un rango de celdas con un delimitador. ¿Cómo así? Por ejemplo, con la función concat, ¿cierto? Lo vamos a hacer primero con esta. Si yo selecciono todo este rango y le digo que voy a concatenar esto, me lo va a unir sin un espacio, sin ningún tipo de espacio entre palabra y palabra. En cambio que con la función unir cadena lo que me va a permitir es lo siguiente. Me va a permitir colocar un delimitador como primer argumento de esta función. El delimitador es un carácter que yo quiero colocar entre palabra y palabra. Si yo por ejemplo coloco, recuerden cuando es cadena de texto o entre comillas, coloco un guión. Ese guión me va a colocar entre palabra y palabra. Si yo no quiero un guión sino un espacio, pues entre las comillas dobles dejo un espacio, punto y coma. Aquí el segundo argumento es ignorar vacías. Lo que me quiere decir es verdadero y falso. Verdadero para ignorar las celdas vacías y falso para incluir unas celdas vacías. En este caso, como no hay ninguna celda vacía entre estos tres, le voy a decir ignorar celdas vacías, punto y coma, y ya puedo ir seleccionando las tres cadenas de texto de una vez como rango completo, no por referencias separadas sino de una vez el rango. Cierro paréntesis y al darle enter aquí me va a dar la opción, miren, ya de una vez ya me lo concatenó con un espacio entre las palabras. ¿Por qué? Porque este delimitador me va a permitir eso. Si yo le coloco un guión, como les dije ahorita, y le doy enter, miren lo que me va a colocar. Ese delimitador me lo va a colocar entre palabra y palabra. Entonces esta es la mejora de la función unir cadenas, perdón, de la nueva función unir cadenas. Listo. Ahora vamos a pasar para la siguiente función, que es la función si.conjunto. La función si.conjunto lo que me permite es evaluar varias pruebas lógicas. Tiene un límite hasta 127 pruebas lógicas. Ya sabemos que con la función si solamente me va a permitir a mí evaluar una sola prueba lógica. Si yo por ejemplo quisiera evaluar esta tablita donde la calificación es 1, tiene una nota deficiente, la 2 insuficiente, la 3 aceptable, la 4 sobresaliente y la 5 excelente, eso lo tendría que hacer anteriormente con un si anidado, ¿cierto? ¿Cómo lo haríamos? Por ejemplo aquí colocaríamos igual si, ¿cierto? Abro paréntesis
donde la prueba lógica va a ser que si esta calificación es igual a 1, punto y coma, entonces porque es deficiente, ¿cierto? Punto y coma, y aquí es donde tenemos que anidar una nueva función sí, abro paréntesis, que si esta nota es igual a 2, entonces es insuficiente, punto y coma, nuevamente la función sí, que si la calificación es igual a 3, entonces es aceptable, punto y coma, abro nuevamente la función sí, que si esta calificación es igual a 4, entonces es sobresaliente, punto y coma, vuelvo a anidar una función sí, que si esta calificación es igual a 5, entonces es excelente, ¿cierto? De lo contrario, aquí sí ya voy a colocar el último valor sí falso, ya no voy a anidar más funciones porque ya no hay más pruebas lógicas, entonces simplemente entre comillas voy a colocar que si no se cumple ninguna de estas 5 condiciones o esas 5 pruebas lógicas, que entre comillas le vamos a colocar que no hay nota, por así decirlo, y empiezo a cerrar todos los paréntesis de todas las funciones sí anidadas que abrí. Son 5, entonces cierro 5 paréntesis, le doy un enter y aquí me coloca, no hay nota porque obviamente pues aquí no coloca. Si yo le coloco por ejemplo que es de calificación 3, me va a colocar que la nota es aceptable como lo vemos acá, ¿cierto? Ahora, con la función sí.conjunto nos vamos a olvidar del sí anidado, ya no hay que anidar funciones tras funciones, sino que con una sola función sí.conjunto lo que me va a permitir es evaluar varias pruebas lógicas de una vez. Entonces, sí.conjunto, abro paréntesis y la primera prueba lógica es que si esta calificación es igual a 1, entonces es deficiente, ¿cierto? Punto y coma, y ya aquí ya no voy a volver a abrir una función sí, sino que de una vez empiezo con la segunda prueba lógica, que si esta calificación es igual a 2, entonces es insuficiente, punto y coma, que si esta calificación es igual a 3, entonces es aceptable, punto y coma, que si esta calificación es igual a 4, entonces sobresaliente, punto y coma, que si esta calificación es igual a 5, entonces excelente, y cierro ya un solo paréntesis, ya no tengo que cerrar todos los paréntesis porque no hubo necesidad de anidar otra función. Le doy un enter y acá me sale el error de NA porque obviamente pues aquí no hemos colocado ninguna calificación. Si yo le coloco otra vez que es la calificación 2, me sale que es insuficiente, como lo podemos notar acá. Una de las desventajas, ¿cuál es? Bueno, no es tanto desventaja, sino como que le faltó a esta función, que hubieran colocado el valor sí falso, ¿cierto? Por ejemplo acá yo no le puedo especificar que si no hay ninguna calificación acá, entonces por ejemplo que me hubiera colocado aquí como en este caso que no hay nota, que si yo borro acá me coloque no hay nota. ¿Cómo podríamos arreglar en este caso este error? Colocándole aquí adelante la función sí.error, ¿cierto? Sí.error, abro paréntesis y que si sale error, entonces pues me coloque entre comillas no hay notas o no hay nota, y ya cierro el paréntesis y ahora sí. Ese es como el único inconveniente que yo le veo a esta función sí.conjunto, pero igual sí va a ser una función que nos va a sacar de muchos apuros. Ya nos podemos olvidar de la función sí anidada. Ahora otra cosa, en este caso yo recomendaría más bien no utilizar ninguna de estas dos funciones, sino utilizar una función buscar v. ¿Por qué? Porque me va a ser más cortico y va a ser mucho más sencillo. Aquí yo por ejemplo voy a utilizar la función buscar v de la siguiente manera. Igual buscar v, ¿cierto? Donde el valor buscado va a ser esta calificación que coloquemos acá, punto y coma. La matriz o tabla es donde voy a buscar, que sería esta tablita que tenemos acá, punto y coma, y el indicador de columnas va a ser la columna 2 de esta matriz, que sería la nota, que es el valor que yo quiero que me devuelva cuando encuentre el valor buscado. En este caso sería la columna número 2, que es la nota, ¿cierto? Punto y coma, y el tipo de coincidencia lo vamos a colocar exacto o falso, ¿cierto? Cierro paréntesis y acá obviamente también me dan no aplica porque no he encontrado nada. Si yo coloco por ejemplo aquí que es 5, él va a encontrar de una vez que la calificación 5 me va a traer el valor excelente. Entonces miren la diferencia aquí de las funciones que logramos. Con la función buscar v así tan cortica podemos lograr los mismos resultados que obtuvimos con esta función sí.conjunto y esta función sí anidada. Entonces, ¿cuál era el objetivo? Mostrarles esta función sí.conjunto que viene en esta versión de Office 2019. Ok,
Ahora vamos a pasar a la otra función nueva que trae esta versión de Office 2019, que es más punto sí punto conjunto. Ya sabemos que en Excel existe una función que se llama más, ¿cierto? Que lo que va a hacer es que me va a obtener el valor máximo de una lista de valores. Ahora, con la función más punto sí punto conjunto, lo que me va a permitir es obtener el valor máximo dependiendo de algunos criterios que yo le dé. Por ejemplo, aquí me están pidiendo, con respecto a esta tabla, me están pidiendo que obtenga o que halle la venta más alta de Dayan. O sea que hay una condición que es que sea de Dayan. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Que esto es igual a más punto sí punto conjunto, abro paréntesis, el rango más, que es el primer argumento, sería los valores de los cuales quiero obtener el valor máximo, ¿cierto? Que sería rango más, que serían las ventas. Punto y coma, rango criterios 1 sería el rango donde yo quiero, de donde yo voy a obtener mi condición, es decir, los vendedores, porque me están diciendo que allá. Punto y coma, y el criterio cuál es, pues entre comillas colocamos de allá. En este caso estamos diciendo que que obtenga el valor máximo de este rango de los vendedores que sea Dayan, ¿cierto? Cierro paréntesis y lo doy un enter y aquí me dice que es 928.000. Vamos a verlo. Voy aquí a filtrar por Dayan, nada más. Y podemos ver que todas las ventas que hay aquí, la venta más alta es de 928.000 pesos, que es de Dayan, que es lo que me dio como resultado la función más punto sí punto conjunto. Ahora, esto es con una sola condición. Podemos agregarle más condiciones si nosotros queremos. Vamos a ver cuántas podemos agregarle. Yo creo que hay como un límite de 127 también. 126 criterios le podemos colocar a esta función. Ahora, la venta más alta de Dayan en Cali, es decir, quiero obtener cuál es la venta más alta de Dayan, pero que sea de la ciudad de Cali. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Muy sencillo, igual más punto sí punto conjunto, ¿cierto? El rango máximo lo quiero obtener de esta venta, de todas esas ventas que tenemos acá. Punto y coma. El primer rango criterio sería, pues coloquemos que serían los vendedores, de los cuales, punto y coma, el criterio sería Dayan, ¿cierto? Ahora, si apenas tuviera esa condición, ahí cerraríamos el paréntesis, pero como dice que aparte de Dayan quiere que sea de la ciudad de Cali, creo que es Cali, de Cali, entonces colocamos punto y coma y el rango criterio 2 van a ser las ciudades, de las cuales, punto y coma, quiero obtener las que son de Cali, ¿cierto? Entre comillas, porque recuerden que es una cadena de texto. Y cierro paréntesis. Al darle enter, aquí me dice que la venta más alta de Dayan en Cali es de 568.300. Vamos a verificar de esta manera. Vamos a filtrar primero por Cali nada más, ¿cierto? Aquí me muestra todas las ventas por Cali. Y luego vamos a filtrar las que sean de Dayan. Entonces miren que aquí tenemos apenas dos ventas de Dayan en Cali y que la más alta es de 568.300. Listo. Entonces miren qué tan sencillo es esta función de más punto sí punto conjunto, donde me va a obtener el valor más alto de una lista de valores dependiendo de los criterios que yo le dé como argumentos. Ahora por último vamos a ver la función min punto sí punto conjunto. Pues que si ya entendieron esta de más, esta de min es todo lo opuesto, ¿cierto? Por ejemplo aquí la venta más baja de Dayan, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo haríamos? Igual min punto sí punto conjunto y el rango mínimo serían estas ventas, que es el rango mínimo que quiero obtener. Punto y coma, el rango criterio sería los vendedores y el criterio o la condición sería Dayan, ¿cierto? Entre comillas porque es cadena de texto, cierro paréntesis y le doy un enter. Aquí me dice que la venta más baja, voy a verificar, de Dayan es la de 554.000, véalo acá, 554.000 es la menor que obtuvo Dayan. Ahora voy a borrar este filtro y dice que la venta más baja de Carlos en Medellín. Entonces aquí ya hay dos condiciones. Quiero tener la venta más baja pero que sea de Carlos y segundo que sea en Medellín. Entonces, ¿cómo haríamos esto? Igual min punto sí punto conjunto, el rango mínimo pues ya sabemos que es las ventas, punto y coma, rango criterios 1, otra vez los vendedores,
donde el criterio va a ser, entre comillas, colocamos Carlos, punto y coma, rango criterio 2 serían las ciudades, ¿cierto? Punto y coma, y el criterio 2, que me parece que decía que era Medellín, ¿cierto? Cierro comillas y por último cierro el paréntesis. Al darle un enter me dice que es de 385.800. Vamos a verificar esto. Voy a filtrar primero que me muestre las ventas de Medellín. Aquí hay varias, pero que me muestre nada más también las de Carlos. Entonces, como podemos ver aquí, Carlos apenas obtuvo 2 ventas en la ciudad de Medellín y la más baja vendría siendo esta de 385.800, que fue el resultado que me dio la función más puntos y punto conjunto. Listo. Bueno chicos, entonces ya con esto hemos llegado al final de este video. Recuerda que estas funciones nada más vienen disponibles en la versión de Office 2019, perdón, o si ya cuentas con la suscripción de Office 365, pues esto ya están hace como más de 2 años, me parece que están en la suscripción de Office 365. Si quieres descargar esta versión de Office 2019, aquí te dejo en las tarjeticas o aquí en la descripción el link del video donde explico cómo descargar e instalar esta versión de Office 2019. Listo, entonces nos vemos en una próxima, que estén muy bien, chao chao.